Fénix en la provincia de La Rioja. Un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Me encanta estar en contacto con ustedes y con La Rioja. Nunca estuve, pero un día quiero ir. ¿En qué parte de Italia estás, Loris? Yo vivo, en mi ciudad de Bolonia, en la parte norte del país. ¿Hay alguna explicación, Loris, como historiador, como escritor, como una persona brillante en lo que haces? ¿Hay una explicación cómo es posible que Argentina sea una cuestión cíclica siempre a lo peor? ¿Cómo es posible boicotear a un país durante tantos siglos, boicotearlo? Decir, tengo lo mejor del mundo, todos los climas, tengo una capacidad cerebral y de inteligencia en su población impresionante, exportamos gente muy importante. ¿Cómo es posible de ser una economía la peor en Latinoamérica? Preguntón, ¿eh? Uh-huh. Un preguntón. Bueno, por supuesto, cuando hay problemas tan complejos no existe una respuesta unívoca, ¿no? No hay un problema. Pero yo estoy convencido que hay un problema de fondo de tipo cultural, y el tipo, digamos que la evolución cultural del país ha dependido en buena medida también de su evolución política e institucional, sin duda. Yo lo que trato de explicar en mis trabajos es por qué en la Argentina terminaron, no digo no existiendo, pero secándose las raíces que en otros lugares del mundo alimentaron el desarrollo, ¿no? Y finalmente son raíces de tipo cultural, o sea, una predisposición positiva hacia la innovación, hacia la invención, la producción, la meritocracia, el esfuerzo, ¿no? Yo creo que la historia política e institucional del país han terminado ganando fuerzas que veían en el desarrollo, tal vez con buena fe, de forma inconsciente, no digo necesariamente con maldad, pero que veían en la prosperidad una especie de pecado social, o sea, una especie de factor corruptivo de una moral originaria que se suponía pura. Uh-huh. Y en ese sentido la tradición religiosa tiene muchísimo que ver, no porque el catolicismo sea inconciliable con la modernidad. Yo vivo en un país que es católico y extraordinariamente moderno, ¿no? Italia. Pero Italia también pudo modernizarse en un momento en que la tradición católica se hibridizó con esos nuevos valores que venían principalmente del mundo protestante, pero que no tienen por qué pertenecer solamente al mundo protestante, y esta hibridización fue de gran ayuda, sin duda. ¿Coincide usted, Loris, con mi pensamiento, mi humilde pensamiento al lado de usted, por favor, apenas la nada misma? Lo que uno puede pensar de que esa letanía de la pobreza, ese machacado de que el cielo es de los pobres, que la pobreza es siempre ponderable, cuando se hablaba de la pobreza de espíritu, pero sin querer queriendo, diría el Chavo, se hizo ponderable la pobreza, aceptable y hasta romántica. ¿Qué piensa usted de eso? Así es. No, es así. Y de hecho todos los fenómenos populistas en el mundo, en cualquier lugar del mundo, cayeron en lo mismo, o sea, la romantización del pobre, ¿no? O sea, esa visión romántica del pobre que está bien ser pobre, como que está bien ser pobre. Sí, bueno, que tendrá su recompensa en el reino de Dios, ¿no? Está en la Biblia. Está en Rousseau, el buen salvaje, está en los padres de la iglesia, está en todos los fenómenos populistas. Ahora, una cultura que celebra el pobre como arquetipo de pureza de la sociedad, que lo admita o menos, terminará viendo a la prosperidad, a la capacidad de afirmarse, de mejorar su destino, lo terminará viendo como una corrupción, no como un futuro deseable. Pues si yo mejoro, pierdo mi pureza, ¿no? Y entonces el pobre, en realidad el pobre, hay algo más que para decir al respecto.
hay pocas cosas tan paternalistas como esta celebración del pobre, porque generalmente quien celebra el pobre no es pobre. O sea, como los jesuitas de la época colonial, ¿no? Hay muchos estudios al respecto que pensaban de salvar su alma salvando las almas de los pobres, ¿no? O sea que en realidad en este altruismo hay mucho de egoísmo, de egotismo, digamos así. Tal cual. ¿Qué visión tiene mirada desde ahí? Usted está mucho más cerca que nosotros estamos, en fin, del otro lado del océano, pero usted está cerquita del Vaticano y me imagino que ha ido infinidad de veces, se toma cualquier cosa ahí en Bolonia y llega rapidísimo. La pregunta, ¿cuál es su pensamiento, su visión? ¿Cómo se lo ve al Papa? ¿Qué piensa usted del Papa argentino Francisco? Bueno, lo que yo pienso es diferente de lo que piensa la mayoría de los italianos, pero por la simple razón que yo, de casualidad, pero realmente de casualidad, he estudiado la Iglesia argentina desde hace 30 años, o sea, de mucho antes que uno esperaba ver un Papa argentino en el Vaticano. Entonces, claro, tengo una especie de formación profesional en Italia como en Europa, pero especialmente en Italia. O sea, un país católico que está acostumbrado a vivir con el Vaticano, la figura del Papa es muy divisiva. O sea, muchos lo quieren y muchos lo detestan. O sea que... ¿Y usted dónde se para, Loris? Mire, yo no soy creyente, yo miro la Iglesia desde como un elemento de estudio, no tomo partido, pero observo que al criticar al Papa como yo lo critico, uno termina cayendo en esta fractura realmente muy profunda y a veces agresiva entre católicos. O sea, quien critica al Papa ya termina siendo un tradicionalista, un antimoderno, un anti no sé qué. Yo la verdad no soy nada de eso, así que un poco me hace reír. Pero no es casual que este Papa forme donde va una grieta. ¿Por qué? Porque refleja, por su formación, por la tradición del catolicismo argentino, o sea, más allá del Papa como persona en sí mismo, refleja una idea de que finalmente existe una fractura o un conflicto eterno entre la cristiandad católica y la modernidad liberal. Por razones... Sí, adelante, por favor, perdón. Adelante. No, es que yo creo que es esto. Hoy, claro, como Papa lo declina de forma diferente, ¿no? Como Papa es bastante evidente que ve en la Europa un continente descristianizado que no le gusta nuestra civilización y por lo tanto hace hincapié en la periferia del mundo pensando que la periferia del mundo se conserva ese hombre puro al que nos referíamos antes, ¿no? Y yo creo que es una visión equivocada del mundo que no corresponde a la realidad. La verdad, casi en el final de esta entrevista, agradeciéndole infinitamente, Loris, una línea, ¿qué es el peronismo para usted? Y otra línea, ¿qué es el radicalismo para usted? A ver, son ambas preguntas difíciles. El peronismo es la declinación argentina de una visión del mundo universal, o sea, es única porque es argentina, pero no tan única, o sea, todos los populismos, y el peronismo es un populismo clásico, representan desde mi punto de vista una nostalgia de unanimidad, o sea, una visión del mundo de tipo religioso, de acuerdo con la cual la pureza estaba en los orígenes y la historia es corrupción, y por lo tanto el sueño de restablecer la pureza de los orígenes. Y son fenómenos que son extraordinariamente populares porque nos mueven sentimientos extraordinariamente fuertes de pertenencia, ¿no? A un grupo, a una tribu, a una clase, a una fe, pero que nos sirven para avanzar. El radicalismo yo no sé contestar, porque no sé exactamente, o sea, el radicalismo nunca se decidió, yo creo. Hay una parte del radicalismo, llamémoslo irigoyenista, pero tampoco es correcto y no tiene mucho sentido, que finalmente comparte muchos de los valores del peronismo. Y hay otra parte que quiso ser un normal partido reformista, liberal demócrata, como hay una cantidad enorme en el mundo occidental, pero que nunca se decidió a tomar ese camino. Así que ¿y Milei? Es un poco... ¿Milei, Loris? Milei,
Milei creo que va a sacar muchos votos, por lo que veo, por el hastío que hay en la Argentina. ¿Milei es el Meoni argentino? A ver, no creo, porque Meloni en Italia viene de una tradición, por lo menos en campo económico, de tipo estatista, que está aprendiendo el liberalismo económico, pero es un híbrido. Milei es un anarcocapitalista que es tan radical que uno piensa que en su radicalismo ha sido generado por el radicalismo estatista y autoritario del peronismo. O sea, los fenómenos populistas terminan creándose su opuesto, y el opuesto casi siempre tiene rasgos comunes. Yo creo que Milei tiene algunas ideas sensatas en sentido económico sobre Argentina. Yo no soy muy ideológico al respecto. Yo pienso que, bueno, hay que ver las diferentes circunstancias. Argentina necesita una liberalización económica para liberar sus energías, eso sí. Pero Milei se va tan al extremo, es tan impolítico, tan antipolítico, tan radical, que yo creo que no es una opción de gobierno. La verdad es una protesta bastante radical que crea muchas expectativas, pero que no estaría en condición de cumplirlas. Estimado Loris, es un placer escucharlo, un placer tenerlo temprano para nosotros, para usted no, ya está en horario más o menos del almuerzo, si no comió ya va a comer, ahí en Bolonia. Me imagino que por una pregunta casi clásica, una reflexión clásica, le deben gustar los fideos a la boloñesa, supongo, con pedacitos de carne, supongo. No, la verdad que... ¿No? En Bolonia no existe la boloñesa, acá es el ragú, típico de acá, el excelente, ragú. Muy bueno, pero nadie nunca lo llamaría a la boloñesa, es una herejía, pero menos aún se comería con spaghetti, o sea, no. Nunca. Es la pasta asciutta, la pasta seca. Con tagliatelle o con muchas otras cosas que se producen aquí, pero con espagueti nunca. Pero bueno, cada uno lo come como quiera. Bueno, muchísimas gracias, Loris. Es un honor haberlo tenido con nosotros, a una personalidad tan importante como usted, y nos da mucho gusto escucharlo. Así que, bueno, ojalá que algún día la vida pueda pasar por estos lados humildes. Ojalá, me encantaría. Pero cómo no. ¿Hace mucho que no viene a Argentina, Loris? Yo viajo todos los años. En septiembre generalmente voy a Buenos Aires a dar clases, así que andás a ver que una vez no me doy una escapada para La Rioja, sería una felicidad para mí. Un cariño muy grande a usted, Loris, y siga haciendo, en fin, abrir las cabezas de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Loris Sanata, consejero académico, una de las personalidades más importantes, no solamente de Italia, sino muy reconocida a nivel mundo. Pasó por esta radio, está humilde.